No, profe, no te escuchamos. Ahí, ¿qué tal? Sí, ahora sí. Ahí está, entonces, perfecto. Bueno, entonces, como le estaba mencionando hace rato, nosotros tenemos ahora la disciplina Seminario Contable 2, que es una continuidad en este caso, ¿verdad? De lo que nosotros habíamos ya desarrollado en el semestre anterior, ¿verdad? Nosotros en el semestre anterior, Seminario 1, estuvimos trabajando exclusivamente con el tema de unipersonales, llenado de comprobantes, y nosotros ahora nos vamos a abocar exclusivamente a lo que tenga que ver con las sociedades, ¿verdad? Vamos a arrancar con la SA, ¿verdad? Sociedad Anónima, después vamos a ir por las SAECAS, después vamos a ir por las multinacionales, después vamos a ir por eh, la SRL y también vamos a estar tocando lo que son, por ejemplo, sucursales subsidiarias, por ejemplo, ¿verdad? Entre otras, ¿verdad? Y con eso vamos a estar cerrando lo que en este caso, ¿verdad? Correspondería a Seminario Contable 2, ¿verdad? En este caso voy a compartir con ustedes una proyección que tenía ya en este caso, ¿verdad? Preparado para eh, para poder, en este caso, proyectarles. Voy a buscar el archivo. Aquí, Seminario Contable 2. Bueno, entonces, este es. Bueno, entonces tenemos ahí la presentación en sí. Nuestra materia es Seminario Contable 2, en este caso, ¿verdad? Y vamos a estar desarrollando la clase los días lunes, en el horario de 18 horas hasta 21 horas generalmente, ¿verdad? Dependiendo ya de cómo nos vaya con la videoconferencia, ¿verdad? Nosotros vamos a tener una primera parte, en este caso, ¿verdad? Lo que correspondería a esa parte teórica que es un poquito largo, ¿verdad? Y después vamos a entrar en la parte de ejercicios. Acá vamos a terminar una parte teórica de estas unidades del tipo de sociedad y arrancamos inmediatamente nosotros después con los ejercitarios que tengan que ver en base a eso, ¿verdad? Bueno. Tenemos unas indicaciones generales, ¿verdad? Como ustedes ya saben, tenemos que asistir en la videoconferencia. En la videoconferencia se van a estar tocando algunos puntos específicos que son de interés general, de los cuales yo voy a estar haciendo las preguntas en el foro y los temarios de exámenes también en base a estas explicaciones, ¿verdad? Para tener un poquito en cuenta, ¿verdad? La participación en el foro, ¿verdad? Vamos a tratar de entrar y cada tanto, o sea, no les digo yo que estén luego las 2 horas exactamente pendientes, pero por lo menos trazar un periodo de tiempo en el cual ustedes puedan estar revisándolo, ¿verdad? E ir interactuando, porque a partir de ahora se va a estar controlando también esa parte. Realización entre las tareas asignadas. En este caso, nosotros tenemos, ¿verdad? Dentro de la escala, ustedes manejan que tenemos un proceso, ¿verdad? Que está compuesto de 40 puntos. Esos 40 puntos están distribuidos en 2 parciales y un trabajo práctico. Ese trabajo práctico tiene un peso de 10 puntos en este caso, ¿verdad? Esos 10 puntos vamos a estar distribuyendo entre todas las tareas que yo les voy a estar asignando, que van a tener sus respectivos puntos según la carga del contenido, ¿verdad? A 10 puntos es el tope global que tenemos para la escala. Eso no quiere decir que 10 puntos no me va a valer el trabajo. Supongamos que yo en 3 trabajos ya alcance 10 puntos, por ejemplo, y no, yo ya me quedo con los 10. No. Si nosotros a lo largo del semestre tenemos, por decirle, 20 ejercicios, ¿verdad? Y acumulamos ahí 60 puntos dentro de esos 20 ejercicios, vamos a distribuir por regla de 3 simple los 10 puntos, ¿verdad? Entonces, eso también ustedes ya tienen que manejar el tema de regla de 3 simple. Vamos a hacer el que tiene 60 puntos, de los 60 en juego, tiene 10 puntos en la planilla. Eso es lo que vamos a estar realizando, ¿verdad?
Iniciamos siempre 18 horas, salvo que ustedes quieran de repente adelantar, eso ya es de común acuerdo, ¿verdad? Tenemos una videoconferencia de 40 minutos y 2 horas de foro, ¿verdad? Los días de clase lunes, ¿verdad? Y las clases siempre serán teóricas y prácticas, ¿verdad? Ahora vamos ya al desarrollo en sí de nuestro esquema, ¿verdad? Del trabajo, ¿verdad? La disciplina Seminario Contable uno está dentro de la malla curricular de la carrera de Ciencias Contables, específicamente en el tercer año, ¿verdad? Que están ustedes, ¿verdad? ¿Y cuál es la fundamentación, la razón del por qué está? Dice que estará orientada hacia la responsabilidad asumida en el manejo de los libros y comprobantes de la empresa, definiendo un sistema de trabajo con honradez, orden, método, responsabilidad y educándolo en la autodisciplina. ¿Qué quiere decir autodisciplina? Que nosotros tenemos que tener, en este caso, ¿verdad? Un sistema, ¿verdad? De organización, ¿verdad? Tenemos que ser ordenados. O dentro de nuestro desorden también tenemos que ser ordenados, porque muchas veces decimos, por ejemplo, ¿no? Ese desorden que está ahí es mío y yo no sé dónde está tal cosa, ¿verdad? Entonces, somos ordenados dentro de nuestro desorden otra vez, ¿verdad? Eso es uno de los requisitos, por ejemplo, que tiene que cumplir el estudiante y el contador en este caso, ¿verdad? Puede tener todo un traspapeleo ahí, pero sabe específicamente que en tal lugar está tal cosa, ¿verdad? Eso es autodisciplina, ¿verdad? Y tenemos que ir practicando. El conocimiento y capacitación mencionados se logran con buena simulación del vocabulario comercial, correcta aplicación de las técnicas y procedimientos de contabilidad, ¿verdad? Que estos ya son lo que ustedes estuvieron adquiriendo a lo largo de estos 3 años, ¿verdad? Y van a seguir adquiriéndolo en lo que queda en este caso, ¿verdad? Todo es procesual, ¿verdad? Toma su tiempo, nada más que tenemos que practicarlo. Objetivos, ¿cuáles son los objetivos de nuestra disciplina? Nos dice que registrar en el libro de inventario, libro diario mayor y posteriormente formular los estados contables básicos y adquirir destreza y precisión en el manejo de libros de una sociedad, ¿verdad? Entonces vamos a trabajar otra vez con libro de inventario, vamos a hacer un libro de inventario, vamos a hacer el libro diario, vamos a hacer el libro mayor y posterior a eso vamos a hacer los reportes, los famosos estados financieros. ¿Se acuerdan? Nosotros habíamos hablado de los estados financieros, que habían 5 estados financieros básicos, ¿verdad? Eso tenemos que llegar. Y manejar con precisión nos dicen los libros de una sociedad, porque como sociedad también existen otros libros que tenemos que tener, en este caso, ¿verdad? Hablando en términos de sociedad. Desarrollar una conceptualización y diferenciación acabada de los comprobantes de contabilidad, así como también la importancia y la utilización, para que nos vamos a ver más adelante eso. Y ahora vamos a empezar a desarrollar nuestro primer contenido, que como les dije es sociedad anónima, corresponde a una primera parte porque lo vamos a desarrollar en más de 2 o 3 clases, en este caso la parte teórica, porque es un poquito larga. Solamente la sociedad anónima es la que es un poco más larga, ¿verdad? Y primeramente tenemos, ¿verdad? Lo que es en este caso, ¿verdad? Una sociedad anónima, ¿verdad? Nos dice que una sociedad anónima nos dice que es aquella compuesta exclusivamente por asociados obligados hasta la concurrencia de sus aportes sin razón social, en las que todas las partes son representadas por acciones negociables y que cuya gestión es encomendada a mandatarios revocables, llamados administradores, ¿verdad? Que no tienen que responder del pasivo con su fortuna personal, sino en el caso de que la culpa que comprometa su responsabilidad. Bueno, ahí tenemos entonces lo que es una sociedad anónima. Es un tipo de sociedad que está compuesta exclusivamente por acciones, ¿verdad? Eso es lo que nosotros tenemos que saber. Sociedad anónima está compuesta por acciones, o sea, el capital está compuesto de acciones, ¿verdad? Donde los integrantes, en este caso, responden solamente hasta la concurrencia de sus aportes, dice, ¿verdad? O sea que si uno tiene, por decirle, 100 millones, por ejemplo, y se tiene que embargar las acciones, es 100 millones y hasta ahí. No responde en este caso, ¿verdad? Con el patrimonio propio de cada persona, ¿verdad? Estas acciones nos dice que son negociables, o sea que vos podés vender tus acciones, nada más que tenés que comunicar, ¿verdad? Pero se tiene que vender, ¿verdad? La administración dice que está por mandatarios revocables. Dice, ¿qué quiere decir eso? De que tenemos designado personas
¿verdad? Que se van a encargar de administrar la organización, ¿verdad? También lo conocemos como un gerente general, ¿verdad? Y en este caso dice que no se responde por los pasivos con la fortuna personal, salvo que se compruebe la culpabilidad en este caso. Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Y bueno, eso es cuanto a la definición. Ahora vamos a pasar a las características. ¿Cuáles son las características de este tipo de empresas, de este tipo de sociedades, ¿verdad? Y de todas las definiciones podemos traer los principales caracteres distintivos de la sociedad anónima, ¿verdad? En primer punto nos dice que preponderancia del capital sobre el elemento humano. Sería la primera característica. ¿Qué significa eso? Que comúnmente esta sociedad suele definirse como una asociación de capitales, lo que pone de resalto el elemento económico y subalterniza el elemento humano. ¿Qué quiere decir eso? De que en las sociedades anónimas, ¿verdad? Existe mayor visibilidad en este caso, ¿verdad? O existe única visibilidad, ¿verdad? Del aporte del capital. No existe ahí, por ejemplo, un Juan Pérez, por decirle, ¿verdad? O sea, que se lo denomina accionista o cantidad de acciones de uno al tanto, ¿verdad? No se nombra en este caso, ¿verdad? A una persona. Por eso dice que preponderancia del capital sobre el elemento humano, o sea, que está por encima de la persona en este caso, ¿verdad? El aporte de capital, o sea, que se los conoce como accionistas y están representados por los aportes nada más. No se individualiza a la persona, ¿verdad? Segundo, limitación de la responsabilidad de los socios, ¿verdad? ¿Por qué nos dice que está limitada esta responsabilidad? Porque es de esencia de la sociedad anónima, ¿verdad? La limitación de la responsabilidad de los socios hasta el monto de sus aportaciones. O sea que si vos tenés 100 millones y hay un problema, se tiene que embargar la sociedad y vos tenés 100 millones hasta 100 millones. Más de eso no pasa. Eso no te puede afectar a vos, ¿verdad? Por las obligaciones sociales responde siempre la sociedad y no el socio. Es lo que le estaba diciendo. Si hay un problema a nombre de la sociedad, se liquida la sociedad en este caso y no pasa, en este caso, ¿verdad? A manos o sobre la cabeza del socio accionista en este caso, ¿verdad? Como ocurre en otro tipo de empresas, ¿verdad? Bueno, siguiendo con las características, tenemos la división del capital social en acciones de igual valor. Es lo que le estaba diciendo hace rato, de que este tipo de empresa está compuesta exclusivamente por acciones, ¿verdad? Entonces, si está compuesta por acciones, entonces nos dice que el capital está constituido por acciones de igual valor que representa el mínimo, que representa la mínima parte del capital social y son esencialmente transmisibles, ¿verdad? Son cartones, ¿verdad? No sé si alguna vez tuvieron la oportunidad de ver. Nosotros, cuando empecemos con la parte práctica, yo les voy a mostrar en este caso, ¿verdad? Cómo sería una acción en este caso, ¿verdad? Esas acciones son de igual valor, dice, porque en este caso siempre, ¿verdad? Se tienen que diseñar los cartones, ¿verdad? Con un mismo valor. Y a partir de ahí se negocia, se compra, ¿verdad? Y el que tiene la mayor cantidad de acciones, evidentemente va a tener mayor participación en todo, ¿verdad? Ya sea decisiones, ya sea compromisos, ya sea retiro de utilidades y toda otra cosa, ¿verdad? Mayor porcentaje de capital, mayor porcentaje de todo, ¿verdad? Intangibilidad del capital social. El principio de la intangibilidad del capital social fundamentada es en esta materia. Se justifica racionalmente como consecuencia práctica de haberse limitado la responsabilidad de los accionistas a los bienes que han aportado simplemente prometido. Es un principio establecido a favor de los socios y también de los terceros, ¿verdad? Intangibilidad quiere decir que nosotros no podemos ver, no podemos tocar, no podemos palpar, ¿verdad? Entonces, el capital social en sí está compuesto por todos los bienes, ¿verdad?, que son aportados o que están comprometidos, ¿verdad? Como por ejemplo puede ser comprometido. Se constituye una sociedad anónima, ¿verdad? Y se fija 1.000 millones de guaraníes como capital social. Ahí se emiten las acciones por valor de 1.000 millones de guaraníes. Esa es el primer asiento, ¿verdad? O sea, es la emisión. Después viene la suscripción. ¿Quiénes suscriben esas acciones? Suscriben los
accionistas, o sea, las personas que son dueños de la sociedad, las que van a cumplir. En este caso, ¿verdad? Ellas suscriben, ¿verdad? Por decirte, hay 300 acciones y cada uno quiere 100 acciones, ¿verdad? Entonces suscriben cada accionista 100 acciones, ¿verdad? De ese total, en este caso, ¿verdad? De suscripción de 100 acciones es lo que Juan Pérez se compromete a aportar a la sociedad. Después viene el tercer asiento que corresponde a la integración, en donde yo, por ejemplo, 100 acciones de 10 millones serían, por ejemplo, 1000 millones. Y esos 1000 millones yo tengo que aportar. Entonces, ahí es lo que yo doy para el capital. Yo puedo dar solamente el 50% y el otro 50% lo dejo en este caso como pendiente de integrar o a integrar. Y eso es lo que yo me comprometo. A eso se refiere esta parte que dice lo que ha aportado o simplemente se comprometió en este caso, ¿verdad? O prometió aportar, ¿verdad? Eso se puede hacer también. Que los ejercicios vamos a estar viendo y van a ustedes comprender mejor, ¿verdad? Mayor fiscalización estatal en el funcionamiento de las mismas. Evidentemente, el tipo de sociedad, en este caso que es la sociedad anónima, tiene mayores controles, mayores entes fiscalizadores siempre, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a ver, por ejemplo, que número uno tenemos la abogacía del tesoro encima nuestro ahí, ¿verdad? Que nos está en canto si nosotros estamos haciendo asambleas, si nosotros estamos haciendo esto, si nosotros tenemos aquello. Y ahora con el tema de los beneficiarios finales también para el tema del IVA. O sea que tenemos mayor control o mayor fiscalización estatal por el tipo de sociedad que nosotros estamos, ¿verdad? Después tenemos, ¿verdad? Siguiendo con las características, las sociedades anónimas requieren órganos adecuados, ¿verdad? Para funcionar eficientemente. ¿Cuáles son esos órganos adecuados? Primeramente, ¿verdad? Vamos a ubicarnos en un organigrama, ¿verdad? El organigrama dentro de una SA es la máxima autoridad, la asamblea de accionistas, ¿verdad? Que en este caso es el eje o el ente gobernador de este tipo de sociedad. Hay dos tipos de asamblea que pueden ser ordinarias, extraordinarias, que más adelante vamos a ver. Ausencia de razón social es el siguiente, ¿verdad? La denominación social de cualquier modo de esta está formada, debe contener la indicación de ser sociedad anónima. Esto salvaguarda de los terceros que contraen con este ente social, ¿verdad? Evidentemente, si nosotros somos una SA y se va a llamar, por ejemplo, eh, Campito SA, se coloca siempre así. Y cualquier negociación que se esté realizando tiene que hacer con Campito SA, sí o sí, eso es lo que está diciendo, ¿verdad? No se puede obviar ni una sola palabra. Libre cesibilidad de acciones, ¿verdad? Cuando nosotros somos libres en ceder estas acciones, ¿verdad? Nos referimos exclusivamente, ¿verdad? A que estas acciones nosotros podemos negociar. Así como ustedes están en clase, por ejemplo, y no, mis acciones, bueno, tanto yo te voy a pagar, bueno, entonces de esa forma nomás también en este caso, ¿verdad? Se puede ir cediendo las acciones, ¿verdad? Siguiendo con las características, nos dice que las sociedades, a ver, bueno, ahí terminamos con la accesibilidad de acciones, entonces las características. Ahora vamos a entrar a hablar, ¿verdad? Acá tenemos un cuadro sinóptico en este caso, ¿verdad? Un mapa conceptual de lo que es la acción, porque ahora vamos a empezar a hablar de la acción, ¿verdad? Vamos a estar hablando de su definición, su valor, su indivisibilidad, los derechos que conceden, ¿verdad? Los derechos del accionista, las clases de acciones, las formalidades de las acciones, todo eso vamos a estar desarrollando. Y empezamos con el primero, que en este caso viene a ser el concepto, o sea, la definición. ¿Qué es una acción? Y nos dice que la acción es una de las partes que compone el capital social de las sociedades por acciones. También el título que la representa. Se considera, pues, la acción un título transmisible representativo de la parte del capital aportado por el socio a la sociedad anónima, esencialmente transmisible, y que da derecho a participar de los derechos y también de las obligaciones del socio accionista en este caso, ¿verdad? Entonces la acción es parte del capital, como les dije hace rato, que la acción es la composición de este tipo de acciones. El capital está compuesto por acciones. Y como les dije, el hecho que uno tenga la acción le da derecho, en este caso, a participar en todas las decisiones que conlleva el funcionamiento de este tipo de empresa, ¿verdad?
Los accionistas o los tenedores de las acciones son los dueños de la organización. Valor de la acción. ¿Qué valor tiene la acción? En este caso nos dice que no se podrán emitir acciones por una suma inferior a su valor nominal. La acción debe expresar indefectiblemente, ¿verdad?, su valor, ¿verdad? Es decir, ¿verdad?, que si la acción cuesta 10 millones, esa acción tiene que estar escrita taxativamente, visiblemente, el importe de 10 millones dentro del cuerpo de la acción. Sí o sí, eso está tipificado por ley, o sea que tiene que testar el valor. Y no se podrá comercializar por un valor inferior. Si cuesta 10 millones, yo no puedo comprar por 5 millones. Eso es lo que me quiere decir el valor de la acción, ¿verdad? Nos dice que puede darse también en copropiedad. ¿Qué quiere decir copropiedad? Que yo puedo ser el tenedor oficial de esa acción, ¿verdad? Y puedo a través de un contrato por escribanía cederle a una tercera persona para que esta persona se encargue de representar, en este caso, ¿verdad?, y tomar todas las decisiones que conlleva tener esa disposición, ¿verdad? Evidentemente, yo soy el propietario, pero yo cedo a un tercero. Eso también puede darse, ¿verdad? Derechos. ¿Cuáles son los derechos que yo tengo como accionista, verdad? Primero, tener una acción me otorga, ¿verdad?, el derecho de percibir una proporción de las utilidades que genere esa empresa, ¿verdad? Evidentemente, la empresa gana, se va a repartir las utilidades y a mí me corresponde por el simple hecho de tener la acción. Evidentemente que esta distribución va a ser en proporción a la cantidad de acciones que yo tenga, ¿verdad? O sea, que me da derecho a recibir una parte de la ganancia, ¿verdad? También en este caso nos dicen que las ganancias de los accionistas, como les dije, ¿verdad?, es directamente proporcional a la cantidad de acciones que uno tenga, ¿verdad? No es que, por ejemplo, eh, fulanito tiene más acciones, yo menos, y vamos a recibir igual. No, es directamente proporcional a la cantidad. También otro derecho que yo tengo es votar. En las asambleas se tienen que hacer la votación de las acciones. Por ejemplo, se va a decidir comprar algo y se lleva a votación. O sea que todo lo que se tenga que hacer se lleva a votación, ¿verdad? Entonces, cada acción te da derecho a un voto. Sin embargo, los estatutos nos dicen, ¿verdad?, que puede existir, ¿verdad?, casos en que podamos votar múltiple, podamos tener 3, 4 o 5 votos, ¿verdad? Eso es lo que establece ya eh, el estatuto. El estatuto es lo que comúnmente nosotros tenemos como base general en la organización. La acción puede darse en usufructo. ¿Qué es el usufructo en este caso, verdad? El usufructo es cuando en este caso nosotros le cedemos, ¿verdad? Lo que le estaba diciendo hace rato, eh, le cedemos a una tercera persona a través de un contrato. A eso nos estamos refiriendo, ¿verdad? Entonces, a través de un contrato por escribanía se hace el usufructo en donde yo le cedo a una tercera persona mis derechos, ¿verdad?, y mis obligaciones. Esa persona tenedora de las acciones es la encargada de pagar, si hay que pagar, y es la encargada de recibir los beneficios si es que hay, ¿verdad? También todos los derechos corresponden al nuevo propietario, ¿verdad?, inclusive la intervención liquidación, salvo disposición contraria en el usufructo legal, ¿verdad? O sea que todo lo que ocurra después, ¿verdad?, con esas acciones, por más que yo le dé un usufructo, sí o sí va a tocarme a mí otra vez después en la responsabilidad, en el caso de una liquidación final, porque en la liquidación final se absorben todas las acciones, ¿verdad? Las acciones también pueden darse en prenda o embargarse judicialmente. Las acciones en este caso es como algo que vos tenés, es como un bien, es un derecho negociable, ¿verdad? Supongamos que vos estás en Inforcon, tenés una demanda y se percata eso, la persona que te demandó judicialmente, se percata de eso, automáticamente se te embarga la acción como parte de pago de tu cuenta. Eso también hay que tener cuidado. Y obviamente las acciones pueden darse, podemos vender, es lo que ya le estaba diciendo hace rato. Bueno, formalidades de la acción, ¿cómo tienen que ser esas acciones? Bueno, primero, tiene que tener el nombre de la empresa, ¿verdad? Tiene que tener su domicilio, tiene que tener la fecha y lugar de constitución, la duración y la inscripción en los registros públicos. Este tipo de sociedades al constituirse tienen que pasar por escribanía, tienen que irse a los registros y tiene que hacer todo el proceso. Tiene que tener también, indefectiblemente, el cartón, ¿verdad?, el capital social, ¿verdad? También
tiene que tener el número del cartón, en este caso, que es el número de la acción, su valor nominal y la clase de acción, ¿verdad? Que representa el título y los derechos que la componen, ¿verdad? Porque pueden haber acciones preferenciales, pueden haber acciones normales, acciones ordinarias, ¿verdad? O sea que dependiendo de cada organización se puede ver. Todo eso tiene que estar bien específico dentro. No tiene que caber ningún tipo de duda al tener una acción. Todo tiene que estar ahí perfectamente detallado. En los certificados provisionales, las anotaciones, las integraciones que se efectúan, ¿verdad? Esto, por ejemplo, cuando estamos nosotros comprando por cuotas, ¿verdad? Y tenemos que ir ahí asentando todo lo que nos estamos dando hasta completar el valor, ¿verdad? ¿Cuáles son los derechos que conceden las acciones? Participar en la asamblea con voz y voto. Después, cada acción da derecho a un voto, salvo, ¿verdad?, que exista el caso de votos múltiples. Tener una acción también, en este caso, me da derecho a ocupar cargos, tanto en el gobierno como en la administración de la sociedad, o fiscalización, ¿verdad? También me da derecho a una parte proporcional de las utilidades cuando existiere, ¿verdad? También me da derecho a transmitir la propiedad de la tenencia, ¿verdad? También puedo hacer un usufructo, puedo darlo en prenda, puedo hipotecarlo si quiero también, porque es algo mío, ¿verdad? También tenemos derecho a un receso. Supongamos que por A veces motivos queremos retirarnos nosotros, entonces informamos a la asamblea que pedimos un receso. Entonces ahí automáticamente en el plazo del receso se corta todo tipo de beneficios y todo tipo de obligaciones, ¿verdad? No, es que, por ejemplo, cuando hay obligaciones, más yo voy a pedir receso y mis beneficios voy a seguir cobrando, ¿verdad? Se corta todo. Beneficios, obligaciones. Derecho de impugnación. ¿Qué quiere decir impugnar? Cuando algo está mal, nosotros podemos recurrir a ese amparo de impugnación. Impugnar quiere decir quejarse de algo porque está mal y exponer por qué razón está mal, ¿verdad? Tienen que tener fundamentos, ¿verdad? Y también tenemos derecho a convocar a asamblea, ¿verdad? Siguiente, tenemos clases de acciones, ¿verdad? Las clases de las acciones existían dos, ¿verdad? Actualmente ya existe una nomás. Se está tratando de pasar todo al formato de nominativas, ¿verdad? Los tipos de acciones son al portador, ¿verdad? Como ven acá, en esta parte ya puse lo entre paréntesis derogado, ¿verdad? Porque desde este año, con la implementación de la ley de modernización y simplificación tributaria, ¿verdad? Se establece de que todas estas acciones tienen que ser nominativas. ¿Qué quiere decir nominativa? De que tiene que estar expresa exclusivamente en el cartón el beneficiario a nombre de quién está esa acción. Entonces, acá para entender en forma rápida y preciso, al portador quiere decir que son cartones que están con la parte de la denominación vacío, no tiene el nombre de nadie. Y nominativas, como su nombre lo indica en este caso, ¿verdad? Son aquellas en donde traen exclusivamente expresa el nombre del beneficiario, ¿verdad? Después tenemos los libros exigidos. Dentro de los libros exigidos, bueno, tenemos primeramente el libro de registro de acciones. Estos vienen a ser libros sociales. Quiero que tomen nota, anoten, porque estos son temas que se le van a estar preguntando, por ejemplo, en una defensa de tesis. ¿Cuáles son los libros sociales exigidos para la sociedad? Primero, libro de registro de acciones, ¿verdad? En este caso. Y antes que se nos corte el Zoom, ya les paso a la siguiente y después retrocedemos a otra. Los otros libros, en este caso, dijimos ya, libro de registro de acciones. Después tenemos el libro de registro de obligaciones, el libro de las deliberaciones de asambleas, ya sea también el libro del directorio o consejo de administración. Esos son los 4 libros. Entonces tenemos libro de actas, libro de asistencia a asamblea, libro de obligaciones y libro de actas del directorio. Esos son los 4 que tenemos acá en este caso. Para eso quiero que anoten porque es de suma importancia y les va a servir en este caso. Entonces los libros sociales. Estos vienen a ser libros sociales. Prohibiciones. ¿Cuáles son las prohibiciones a la sociedad, por ejemplo? Estas prohibiciones, por ejemplo, son aquellos, ¿verdad?,
tenemos prohibido realizar anticipos sobre las acciones, por ejemplo, ni préstamos a los terceros para adquirirlas, ¿verdad? Yo no puedo pedir un préstamo para comprar una acción. Yo no puedo decir, por ejemplo, necesito 5 millones ahora y por favor que eso quede ya a cuenta de la ganancia de las utilidades que se van a distribuir. Eso, por ejemplo, está terminantemente prohibido, ¿verdad? Después dice que tampoco se puede invertir su capital de acciones en sociedades controladas por ella. Supongamos que ella quiera habilitar otra empresa. Mi capital, mi proporción de esta empresa X, yo no puedo volver a invertirla en otra. Lo que yo invertí acá ya se queda acá, ¿verdad? Después, ¿qué otro tipo de prohibiciones tenemos? ¿Verdad? No podemos también nosotros tener, ¿verdad? En actividades financieras, también en holding, por ejemplo, no podemos hacer ese tipo de inversiones, ¿verdad? Y estos controles pueden realizarse por estamentos encargados, ¿verdad?, de fiscalizar la sociedad. Número uno, tenemos la Abogacía del Tesoro, que es el ente fiscalizador de todo lo que hace una sociedad. Todo lo que nosotros hacemos, tenemos que computar en lo que se hizo en un año y presentar, en este caso, ¿verdad?, a la asamblea, y todo lo que queda de la asamblea nos tenemos que presentar a la Abogacía del Tesoro. Eso es un paso esencial e indispensable que nosotros también tenemos que realizar siempre, ¿verdad? Y son como les dije, ¿verdad? Y en todo el material se está exponiendo que tiene este tipo de empresas mayor control estatal. ¿Por qué? Porque son empresas que albergan o tienen mayor cantidad de capital, mayores proporciones. En este caso, por ejemplo, a comparación de la SRL, acá podemos tener muchos accionistas, podemos tener mucha cantidad de plata. ¿Está? Eso es lo que nosotros estamos teniendo dentro de lo que es una SA, ¿verdad? Y hasta ahí es lo que correspondería a esta primera parte, lo que tiene que ver con las SA. Nosotros ya en la siguiente clase vamos a estar desarrollando un poquito más. Ahora nosotros vamos a estar pasando al foro de debate, donde yo le voy a estar haciendo algunas que otras preguntas sobre estos temas que ya estuvimos desarrollando aquí, ¿verdad? Vamos a profundizar